que se ponga cómodo, le dé me gusta inmediatamente a esta transmisión, que venimos con otra entrevista que le va a llegar directo al corazón. Yo creo que esto es una realidad que hay que entender del venezolano, de lo que estamos enfrentando, todos como país. Primero vamos a ver un clip antes de recibir al invitado, mientras usted le da like a la transmisión, mientras usted se suscribe al canal, que ya llegamos a 68,000 suscriptores, les cuento. Llegamos a 68,000 suscriptores aquí conversando ustedes y yo en este momento. Impresionante. Muchas gracias a todos por el apoyo. Que Dios les pague con una tarjeta Minegra que puedan utilizar en Crema Paraíso y que puedan comprar una acción en la Corporación L e irse de visita para Margarita. Vamos con una entrevista que revela lo que el venezolano tiene que vivir, pero también el extranjero dentro de nuestro país. Estamos escuchando la conversación constantemente de que los Estados Unidos controla la dirección política de nuestra nación. Y es una realidad. Pero hasta el momento no han podido controlar del todo lo que pasa dentro de las mazmorras de la dictadura. Todavía es un misterio para muchos, otros dicen que es una mentira, pero la verdad es que sus sobrevivientes están dando las declaraciones que detrás de las rejas no pudieron, que dentro de Venezuela se tienen que mantener callados, pero que ahora que están en sus países de origen, pueden contarlas fuerte y claro. Vamos a ver primero este video antes de darle la bienvenida a el invitado de hoy. Aquí el Clarín lo comparte. Un expreso político reveló que Nahuel Gallo, el gendarme argentino, está aislado y sometido a falsos juicios. Nuestro invitado de hoy es Camilo Castro, a quien vamos a escuchar en este video, conversando sobre la verdadera situación de Nahuel Gallo, de cómo está siendo grabado, cómo está siendo manipulada su situación para hacer creerle a la población de que él está bien, de que se le está dando los tratos humanos que merece cualquier persona detenida y que no está sufriendo los golpes de ser un preso político. Hagamos algo, que sea el mismo Camilo el que nos cuente. Bienvenido, Camilo Castro, a Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar. Gracias por haber aceptado la invitación. Si puedes voltear la cámara, te lo agradezco. Ok, dale, ok, aquí estamos. Muy bien, gracias. Bienvenido, Camilo. Camilo Castro es un preso político o un expreso político del régimen venezolano. Estuvo varios meses en diferentes mazmorras de la dictadura. Fue lo que nosotros conocemos como ruleteado a través de diferentes calabozos. Y fue testigo de, y protagonista de las peores torturas, tratos crueles e inhumanos. Bienvenido, Camilo Castro, original de Francia y Chile, ¿no? Tú tienes una historia, yo escuché tu historia de la persecución política de tu papá por ser comunista en Chile y que tuvo que salir huyendo hacia Francia y que seas tú ahora quien está viviendo esta historia, me parece, wow, impresionante. Sí, es el absurdo de la humanidad. Y es lo que está pasando ahora en Venezuela, una política del absurdo y diría más de la idiotez. Estamos frente a comportamientos, creo, que son debido a demasiados años de injusticia y de dictadura, y hasta ahora nunca nadie paró a estos dictadores y efectivamente estamos frente a agentes del gobierno y a cuerpos policiales y militares que no han entendido que afuera de Venezuela hay muchos lugares del mundo donde hay leyes, pero también justicia, y donde hay cultura, donde hay derechos, donde la humanidad está
impregnada de la cultura de la humanidad, eh, Respeto por los de derechos dulzura, humanos, de libertad. claro, la democracia. ¿Y tú crees que? Exacto. Entonces, dime, Sí, dime. dime. No, eso te iba a decir, estamos frente a un mundo totalmente absurdo en el cual un extranjero puede ser acusado de traición a la patria. Entonces, están tan acostumbrados a hacer cosas sin sentido que están empezando a, a hacerlo de igual forma con los extranjeros. Manuel, Nahuel, Agustín Gallo, yo y cientos de otros, miles de venezolanos, somos víctimas de un sistema que no es algo que surgió ahora hace unos pocos meses. Hace 26 años que Venezuela sufre eh, y cada vez las cosas han sido peor y peor. Entonces sí, eso decía, los videos que hicieron de Nahuel, las fotos, fueron fotos, digamos, organizadas, no son falsas fotos, son verdaderas fotos y verdaderos videos, pero que fueron filmados en un lugar al cual Agustín Gallo no tenía acceso, es decir, un patio grande al aire libre. Ese patio grande tuvimos que luchar bastante y reivindicar mucho y mucha gente sufrieron de esa lucha y de las diferentes luchas que hubo ahí. Tuvimos que ser muy inteligente y hablar de forma muy diplomática con los diferentes custodios y jefes de piso e intentar hablar con el director, que él finalmente nunca, casi nunca recibió nuestra palabra, para poder tener acceso a ese gran patio. Nosotros teníamos acceso a un patio de 8 metros sobre 12 metros, es decir, 40 Wow. personas ahí, no se puede correr, no se podía jugar básquetbol, no había nada. Y era muy frustrante también porque de muchas celdas que teníamos, se podía ver a través de los barrotes el gran patio donde podían correr y jugar otros ¿Y quiénes usaban prisioneros. ese patio? ¿Quién usaba ese patio? Eh, entonces usaban ese patio básicamente los venezolanos Mm. y con el tiempo pudimos tener acceso una vez a la semana a ese patio, pero eso hace poquitos meses. Eh, si no me equivoco, porque no conozco muy bien la historia de todos los prisioneros, porque intentábamos, o sea, yo en mi caso intentaba conocer la historia de cada uno, en el caso que saliera a poder contar, pero me parece que Agustín por varios meses no tuvo acceso a ningún patio, ni siquiera el chiquitito. Al principio los compañeros tuvieron condiciones de aislamiento total, eran muy pocos, y cuando yo llego, entre comillas, yo llego en un buen momento, es decir, el pasillo está lleno de secuestrados como yo, gente que tuvieron el tiempo de analizar y entender que eran presos y que eran rehenes y lo que estaba pasando, ya que habían vivido los falsos procesos judiciales, las diferentes humillaciones, los videos falsos, o sea, las falsas declaraciones, la obligación de firmar papeles y distintas atestaciones de este tipo bajo la amenaza de armas, bajo la amenaza de traer a sus familiares y bajo la amenaza simplemente de las distintas torturas que se ejecutan en el Rodeo 1 y en las oficinas de la DGCIM por la cual todos hemos pasado o en las mismas oficinas secuestrados durante varios meses, donde hasta más de 80 personas estuvieron ahí acumulándose poco a Wow. poco sin tener acceso a camas y lo que sea. O en mi caso y en el caso de muchos otros, fuimos detenidos en sótanos bajo tierra
De igual forma, como perros, digo como perros, pero ni siquiera a un perro se lo trata así, ni siquiera a una cucaracha, a ningún ser humano en sí. Y fuimos ahí esposados, encapuchados durante varias semanas, viviendo, resistiendo al frío del aire acondicionado que estaba al mínimo, en boxer y con diferente tipo de torturas. Entonces sí, estos videos son una gran manipulación y parte del teatro al cual sigue jugando ese gobierno con estas liberaciones que obviamente me alegran, obviamente es un alivio para todas las familias. Están liberando pocos venezolanos, pero hay unos cuantos. Pero por ejemplo, un caso de hace unos pocos días, liberan un padre que estaba encerrado con su hijo en el Rodeo 1 y dejan al hijo. Liberan un esposo, pero no liberan a la esposa. Y esta gente no pueden hablar, no pueden hacer declaraciones porque sus hijos, sus familiares, esposo, Pagarían las esposa, consecuencias. siguen encerrados ¿Sabes ahí qué? adentro y de hecho se les hace firmar. Sí, ¿Se les se hace les hace firmar? firmar eso, que no pueden tener acceso a las redes sociales, no pueden hacer ninguna declaración, si no regresarán ahí. Es lo que vive todo Venezuela. Es todo Venezuela que es secuestrada desde 26 años. Todo un país en el cual no se puede hablar, donde no se puede pensar, donde es prohibido leer, donde la literatura es considerada como peligrosa. Claro. Cuando la embajada vino a visitarme, fue bajo la vigilancia de los directores y subdirector, que son los mismos que se encargan de torturar a la gente en el Rodeo 1 y con mucho gusto, con júbilo. Y O sea, en que lo esa disfrutan, visita, disfrutan la tortura. sí, eso es el tema de la tortura. O sea, donde hay tortura, hay gozo del que tortura. Son cosas que van de las manos. Eso no es un invento de Venezuela. La humanidad ha practicado eso desde tiempos muy lejanos y es eso realmente el tema, cómo nosotros como humanidad hemos llegado a que un individuo tenga el placer o participe a una injusticia de igual forma que participó a la exterminación, o sea, el intento de exterminar todo un pueblo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pero no solamente judíos, sino cualquier intelectual, sino poetas, homosexuales, enfermos mentales, gitanos y cualquier persona que de forma justificada o no, según sus criterios, podía ser quizás un enemigo o con una suposición de ser un enemigo. En mi caso, ellos sabían que yo no era nada un enemigo de ellos. Ahora sí me volví un enemigo de ellos, pero por lo que me hicieron sufrir y Y claro, porque estás ahorita haciendo la estoy denunciando vocería eso. y regando la historia que sufriste en todos los medios de comunicación. Primero, Camilo, te quiero hacer, te quiero decir algo antes de continuar con unas preguntas que tengo y seguir escuchando tu historia, que es muy dramática, es muy triste, pero es una radiografía de lo que se ha vivido en Venezuela durante muchos años, extranjeros y venezolanos por igual, quizás con más crueldad para los venezolanos, porque tú mismo has sido testigo de eso, de cómo la tortura es mucho peor cuando es a nacionales. Pero antes de irnos con las preguntas, simplemente como un venezolano, te quiero decir, a pesar de yo no haber participado en nada de esto, te quiero pedir disculpas por lo que te hicieron compatriotas, por lo que te hicieron venezolanos, por personas que comparten el lugar de nacimiento conmigo y con mi familia. Lo lamento profundamente. Yo no tengo palabras para poder justificar ni para poder decirte cuánto quisiera yo que nada de esto te hubiese ocurrido nunca en la vida, ni a ti ni a nadie. Eso es lo primero que te quiero decir, que lo lamento enormemente en nombre de Venezuela, de los venezolanos, y estoy seguro de que todas las personas que están aquí conectadas piensan igual que yo cuánto lo lamentamos y espero que puedas perdonar
a los venezolanos y que Venezuela en tu corazón llegue a representar una cosa diferente en el futuro. Pero te quiero preguntar, hay muchas cosas que te quiero preguntar, ¿no? Por ejemplo, uno de los cargos que te impusieron es la traición a la patria. A ver, primero, esta no es tu patria, tú tienes un origen chileno y francés, imagínate, tú no tienes nada que ver con Venezuela. Y hace poco estuvo el director de la CIA dándose la mano con Delcy Rodríguez en nuestro país. ¿Qué sentiste tú cuando a ti te dijeron que tú eras un agente de la CIA y con esa excusa te hicieron pasar tratos crueles, inhumanos, tortura, y el régimen recibe a la CIA? Bueno, quiero un detalle. Yo no fui acusado de traición a la patria, pero fue el caso de muchos otros. Pero eso no cambia mucho. En todo caso, todas estas acusaciones no tienen ningún sentido y ningún fundamento. Y mi reacción cuando me dijeron eso por primera vez fue reírme, porque era algo tan lejos de la realidad, de mi cotidianidad, que me hizo reír. Pero al momento de reírme y sonreír a eso, la gente de la DGCIM me amenazó de torturarme y que yo iba a pasar muchos años en la cárcel. Me enseñó la foto de otro francés y me dijo, yo sé que tú lo conoces, ustedes dos son colegas, y estuve frente al delirio realmente psiquedélico y fuera de la realidad de un agente de la DGCIM, que para mí es una persona totalmente enferma. Y digo enferma porque realmente simplemente mirando mi teléfono, y si esta gente realmente hubieran sido gente de inteligencia, como ellos lo dicen, o servicios de contrainteligencia, de hecho, llevan muy bien su nombre, hubieran podido ver que mis manos eran blancas, sin mancha, y que hasta el día anterior yo estaba ahí en mi terreno construyendo mi casa, haciendo compras para construir mi casa, y que no tengo nada que ver con ser un espía o un terrorista. Entonces es la locura y la enfermedad mental, porque estamos frente a gente que son mitómanos y que se creen de repetir y de repetir, se creen sus mentiras a tal nivel que el mismo Diosdado hablaba de nosotros de forma nominativas, nombrándonos y acusándonos de ser terroristas cuando esta gente sabe lo que es. Y eso es lo que yo quisiera un día poder tener la oportunidad frente a esta gente, ojalá. Lamentablemente detrás de los barrotes, o quizás su lugar sea el rodeo 1. Y no lo digo porque quiero venganza. La venganza es la actitud de esta gente. Venganza hacia gente que ni siquiera les hicieron daño. En mi caso, yo no hice nada a Venezuela ni a ese gobierno. Lo que yo pido es justicia, y lamentablemente hay gente que su psicología hace que hablándoles, tocándole el corazón, puedan entender y generar un cambio. Y lamentablemente hay gentes que frente a las armas necesitan armas, y eso no me alegra. Para mí es algo muy triste. Me llena de tristeza sentir, y yo mismo tuve la gran esperanza de mi liberación por una intervención militar, es decir, con armas, con bombas, con muerte. Y llegar a un punto de desespero tan grande, yo secuestrado en esa cárcel, teniendo como única perspectiva de liberación la intervención violenta de otro gobierno, es algo terrible, y es lo que viven muchos venezolanos hoy en día, Y es por eso porque que yo también sé que tenemos el esa pueblo opinión venezolano... y ese sentimiento que tuvimos el 3 de enero cuando se llevaron a Maduro, porque uno dice, bueno, al final del día esa es la tierra que nos vio nacer, pero al mismo tiempo somos rehenes, estamos secuestrados por unos criminales que son capaces de hacer daños terribles como los cuales tú has sido testigo y has sido víctima para ellos perpetuarse en el poder, y la única forma de que dejen de hacer tanto daño es que venga alguien más fuerte que ellos y los obligue a dejar de hacer daño. Sí. Entonces eso es lo terrible de la humanidad y de estas historias de reequilibrio.
Te voy a ser honesto, y es algo muy importante hoy en día porque estamos muchas veces en una polarización de nuestros discursos políticos y en general en la vida, pero la vida es muy compleja y llena de grises. Y en mi caso no se puede estar en contra y denunciar la política de Donald Trump y al mismo tiempo denunciar la Claro, política de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado. Y, y entonces el humano siempre ha querido simplificar el pensamiento y generar división simplistas. de acuerdo. Y entonces yo repito eso, sabemos que estamos frente a una condición muy compleja y yo no veo a Donald Trump personalmente como un ángel, sino que yo lo veo al igual que Maduro y Diosdado como un dictador, como alguien que no respeta la vida humana, como alguien violento y diría todavía más. Y es mi lectura de lo que está pasando en Venezuela. Es que solamente un hombre más loco que el mismo loco podía parar esa locura, porque el pueblo venezolano ha luchado, ha perdido sus gentes, sus jóvenes, hubo muchos muertos, demasiados migrantes, demasiada gente encarcelada y se hizo todo lo que se podía para generar un cambio en ese país. Sabemos todos que estas votaciones en 2024 fueron totalmente robadas y hoy en día estamos en una situación donde solamente un diablo podía atacar o contraatacar estos mismos diablos y eso a mí no Camilo, me alegra y me da Camilo, en el tristeza que chat, la humanidad llegue a estos a eso. en el chat te están haciendo una serie de preguntas y te están alentando también, también te extienden las disculpas, te presentan la solidaridad y el cariño de los venezolanos de bien. Adicionalmente, estaba conectado, de acuerdo a las personas en el chat, un sobrino de Diosdado Cabello que te estaba llamando en el chat terrorista. El sobrino de Diosdado Cabello te estaba llamando terrorista ahorita en el chat. Ahorita me vas a responder qué le dirías a él. También Vanessa te dice, lo siento mucho, Camilo, lo denunciaste en la Corte Penal Internacional. Pregunta. También dice Jetsi, Camilo, sigue difundiendo tu testimonio, bendiciones. Y Bot pregunta, ¿cómo se vivió el 3 de enero adentro de prisión? Bueno, yo no estaba en la prisión a ese Sí, momento, yo fui liberado el 26 de noviembre. Bueno, eso, al discurso de este chico que me dice que soy un terrorista, sí, eso es lo que piensa, ni siquiera es sus pensamientos. Estamos frente a una juventud y a gente que han recibido un lavado de cerebro desde muchos años. Es el propósito de una dictadura. Y ya lo lograron con una generación. Hay niños que desde sus 10 años están en la escuela de la dictadura y donde se le metió un montón de mitología, de discursos construidos llenos de ira, de odio, con un vocabulario que es muy importante para ellos. Yo no crecí en un ambiente donde se hablaba de terroristas. Yo creo que esa persona no sabe lo que es un terrorista. no, yo creo que sí Y, saben. Yo creo que sí saben lo que es un terrorista porque precisamente el Estado venezolano ha servido como un puente y como un financista y como un capacitador del pero terrorismo islámico, Hamas, Hezbollah, internacional. Yo creo que sí saben lo que es el terrorismo, pero utilizan la capacidad. Tú como yogi, como persona espiritual, sabes que hay un gran poder en la proyección. Entonces tratan de proyectar lo que ellos hacen y sus delitos en otras personas para poder desviar la atención. Camilo, hasta hoy tenemos espacio aquí en el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido tu visión, no solamente bueno, de lo que viviste. Tristemente, nuevamente reitero las disculpas por parte del pueblo de Venezuela por todo lo que has pasado, sino sí, también tu visión con respecto a lo que pasa en la política y la humanidad. Muchas gracias por haber estado el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes y que viva Venezuela libre, próspera, alegre, en paz y que la justicia pueda vivir en Venezuela. Ojalá un día haya Amén, justicia. Camilo. Muchas gracias. Ese fue Camilo Castro, preso político de la dictadura venezolana, de origen chileno, pero también francés, que fue excarcelado recientemente y ha llevado el mensaje de lo que sucede detrás de los barrotes de la dictadura venezolana. Nos dio un poco de su historia, de su opinión personal con respecto a lo que está pasando tanto en la política interna de Venezuela como en lo internacional, pero a mí no me queda duda de que de no haber pasado lo del 3 de enero y de no haber existido las presiones del gobierno de los Estados Unidos, el día de hoy quizás no pudiera estar conversando con Camilo en este programa. Nuevamente, como venezolano, en nombre de todo un país de bien, le quiero reiterar mis disculpas no solamente a Camilo, sino a todas las personas que han sido víctimas de tortura, de tratos crueles e inhumanos, de vejaciones, de maltratos por parte del régimen de mi país, que a pesar de yo no ser nada de ese entramado criminal y terrorista, compartimos la nacionalidad. Lastimosamente compartimos la nacionalidad. Y ojalá en el corazón de estas personas el nombre de Venezuela pueda llegar a significar en algún momento mejores recuerdos que los que tiene hoy día. Es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Coño, ser venezolano es fuerte, hermano. Ser venezolano es fuerte. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de aquí? No, lo bendecimos y que su corazón y su alma y su mente puedan sanar lo más posible y que pueda reconstruir su vida en base a la bondad y al amor